alguna ventaja que tenga ser el dueño de casa. No, la verdad que uno de los temas que yo creo fundamentales que enfrentamos por delante, que tenemos que aprender y pensar, yo creo que lo primero antes de tomar una posición, yo soy bien agnóstico en muchos de estos temas, porque claro, mi ignorancia, es el tema constitucional. El tema constitucional tiene un montón de aristas. Esta va a ser la primera encuentro que tenemos. Tenemos a dos excelentes constitucionalistas educados en nuestra universidad, aunque no necesariamente enseñan hoy día en nuestra universidad, Augusto Quintana de la Escuela de Derecho de la Chile y Claudia Sarmiento de la Universidad Alberto Hurtado, que nos van a acompañar y debieran abrir lo que a mi juicio debiera ser una discusión larga que tenemos que tener en tema constitucional, porque va a ser de los temas centrales, y si nosotros creemos, o al menos queremos, tener un ordenamiento que nos permita avanzar en muchas cosas que por años no hemos avanzado, obviamente va a ser clave la discusión constitucional y en esto hay que responder. Hoy día, como alguien decía, es el tiempo de los abogados y los economistas tenemos que callar en estos temas. Entonces yo creo que es súper importante. ¿Y cuál es lo que al menos yo pienso y hemos conversado con Guillermo y el Centro Lexen y Diego Pardou de la Universidad de Chile, abogados, que deberíamos hacer? Yo creo que nuestro interés, y deberíamos todos los que estamos aquí seguir y tratar de ir avanzando, así como en aprendiendo estos temas, es después de esto empezar a discutir los temas economía y negocio y constitución, porque hay muchos temas ahí que no sabemos. Particularmente los economistas somos súper conservadores con estas cosas constitucionales porque no sabemos cómo nos van a rayar la pintura en materia política pública, que es lo que a nosotros nos interesa mejorar. Entonces, esa va a ser una etapa posterior. Ahora queremos abrir el tema constitucional a discutirlo, a entender, a aprender. Yo les voy a hacer una sola pregunta que me tiene absolutamente confundido, yo creo que ustedes también, y esta cosa de la hoja en blanco y los 2/3, porque estábamos todos como claros, pensamos un poco más y se enredó, después apareció Alamán haciendo un payaseo, o sea, estas cosas la enloquecía, y está todo enredado y no entendemos. Y porque hay una cosa que a mí me causó curiosidad, y voy a ponerlo tal como yo lo pienso. Los 2/3 dice, vamos a tener una carta fundamental. La Constitución debería guiarnos por 50 años. Por lo tanto, nadie puede pensar que una mayoría estrecha, una discusión de una asamblea, es una cosa que hay que reflexionar y llegar a un gran acuerdo. Por lo tanto, un quórum relativamente alto, si 60 o 66, está toda esa discusión, un quórum alto es importante. Para mí eso es como un dato, que tenemos que tener un gran acuerdo. Si no lo dejamos, no sabemos dónde. Lo que se logró es decir, no vuelve la Constitución del 80, una hoja en blanco, quedó en blanco. Entonces queda la ley. Pero hay cosas fundamentales, como los derechos humanos, el derecho a la vida, ¿no es cierto?, que no pueden quedar a la ley. ¿Y qué pasa si no hay 2/3 para aprobar el derecho a la vida? Alguien dice, a mí me importa nada el derecho a la vida, y no lo vamos a poner en la Constitución. Entonces, hay 1/3 para bloquear. Como economista, y aquí voy a decir una cosa, un derecho que es bien como que uno no debiera hablar cuando estamos hablando de igualdad, pero que es bien importante y es fundamental para el desarrollo económico, el derecho a propiedad. ¿Qué pasa si no hay acuerdo en el derecho a propiedad? O sea, muchos de ustedes van a trabajar en empresas que van a querer invertir y van a querer saber cómo recuperar los retornos, más allá de la política tributaria y las regulaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo entra? ¿Y qué pasa si decimos no? 1/3 dice que no debería estar el derecho. Entonces, pasamos a tener una constitución que empieza a ser liviana, pero demasiado liviana. Entonces, se enreda. Yo creo que hay cierta historia, no quiero meter temas conflictivos. Algo pasó en Chile con los derechos de propiedad y la reforma agraria, cosas que yo creo son importantes de pensar para tener efectivamente una constitución que no nos amarre a tener un país mejor, más justo, con políticas públicas más pragmáticas, menos ideologizadas, menos rígidas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, en este primer evento, y voy a dejar a Guillermo para que, yo ya hablé mucho, a Guillermo para que, me gusta hablar. Entonces, bueno, hay que se ríe. Y voy a dejar a Guillermo para que introduzca y siga en este debate y no hablo más, por ahora. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, decano. Bueno, este seminario, efectivamente, como dice el decano, es el primero de varios que vamos a tener, no sé si durante lo que queda de este año, porque ya no queda mucho de este año, pero ciertamente durante el próximo, y va a estar organizado entonces por este centro Lexen,
que es justamente un centro que pertenece a esta Facultad de Economía y Negocios y a la Facultad de Derecho. Entonces lo creamos hace 2 años, ha contado con el apoyo de los 2 decanatos y continúa contando con el apoyo decidido y entusiasta de los 2 decanos, como lo acaba de mostrar con sus palabras el decano. Esto es bien interesante, creo yo, lo que está pasando de la perspectiva de los economistas, porque en general cuando estudiamos nuestros modelos, casi nunca pasamos por las instituciones. Las instituciones son como transparentes, como cuando uno se mete a Google Maps y le da una dirección, uno va directo a resolver un problema y pasa, ¿se ha fijado? Uno va a una dirección en cualquier parte y pasa la camarita como que se mueve por el mundo y pasa directo a la dirección. Eso es lo que hacemos los economistas con las instituciones, pasamos derechito a través de ellas, ni nos damos cuenta que están. Entonces hay un derecho de propiedad, hay reglas del juego, pero nos dan lo mismo. Y la verdad es que son súper importantes. Entonces, creo que este proceso que está iniciando Chile ahora y del cual nosotros queremos ser parte constructiva, es súper importante para nuestra propia formación. Tanto ustedes como estudiantes, pero también nosotros como profesores, porque tampoco nos tocó mucho esta discusión en su minuto. Cuando yo estudié, la Constitución estaba siendo discutida aquí a 3 cuadras, en un edificio donde no era precisamente lo que reinaba la transparencia. Entonces, hoy día sí va a ser una discusión muy abierta y por lo tanto tenemos que ser partícipes activos y constructivos en este debate. Entonces vamos a iniciar esta discusión hoy día con estos 2 grandes invitados que tenemos. Entonces Claudia Sarmiento, que es entonces abogada de la Universidad de Chile, tiene un LLM en la Universidad de Nueva York y especialista en temas constitucionales y actualmente profesora en la Universidad Alberto Hurtado, y Augusto Quintana, profesor exalumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de Concepción, tanto mejor, ven, muy bien, estamos muy bien abiertos, un poco por casualidad, pero estamos felices de tenerte acá, y profesor hoy día en la Facultad de Derecho. Entonces, les vamos a pedir a ellos que hagan una introducción de unos 10-15 minutos, y luego vamos a ir respondiendo primero las preguntas del decano. Luego tengo algunas preguntas, pero les voy a pedir también que ustedes vayan pensando, no tratados de derecho o de economía institucional, sino que preguntas muy precisas para que podamos sacarle el máximo provecho a esta primera conversatorio que tenemos acá. Claudia, ¿tú quieres hablar desde el podio o desde acá, Augusto? Sí, perfecto. Vamos a hacer un modelo después de preguntas que sea bien ágil. Preguntas breves, 2-3 preguntas, respuestas, 2-3 preguntas, respuestas, para que sean realmente ágiles y no nos eternicemos con las intervenciones. ¿Les parece? Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Siempre, yo vengo de cerquita, de Pío Nono, cuando me formé acá y no venía como desde las Olimpiadas de algo. Entonces es un gusto estar de nuevo acá en la FEN. Porque además siempre es un placer volver a la Casa de Bello, que ha jugado y que va a continuar jugando un rol fundamental en la proyección de este país. Ustedes me invitaron a exponer, pero yo voy a ser poco ortodoxa. Entonces, mientras yo voy a hablar, quiero invitarlos a hacer un ejercicio. Yo quiero que ustedes activamente piensen en qué elementos de política económica colocarían en la Constitución del 2021. Porque, piensen bien su respuesta. Esta es una pregunta que hoy es indispensable. Hoy tenemos una oportunidad que es única y que es histórica de construir como sociedad cuál va a ser el juego de reglas que va a ordenar nuestra vida republicana y democrática, idealmente por los próximos 50 años. Luego, cuál es el espacio que nosotros vamos a dar a los paradigmas económicos en este contexto va a determinar, entre otro tipo de materias, qué tipo de Estado vamos a propiciar y si lo deseamos, cuántos derechos sociales efectivamente vamos a poder reconocer y garantizar. Y para responder estas preguntas yo les propongo que sigamos un camino juntos. Yo voy a hacer una pequeña génesis de la Constitución del 80, les voy a comentar qué elementos del orden económico están presentes ahora y los efectos que estas decisiones tomaron en el pasado y que generan ahora. Entonces vamos con el primer punto, la génesis y el contexto. La Constitución Política del 80 es una que se gesta en dictadura, como decía Guillermo, unos poquitos metros más allá, digamos, en su reacción al menos. No en un régimen democrático. Fue redactado por un grupo de personas afines al régimen y fue revisada, modificada y visada por el Consejo de Estado. Es un texto que adicionalmente fue redactado después de un quiebre
político, social y cultural violento que marca con sangre y fuego los anales de nuestra historia. Es un hito que se inserta en un contexto de gobiernos totalitarios en América Latina, pero que tiene como telón de fondo también la Guerra Fría. Yo quiero hacer referencia a este pasado porque este pasado explica la encrucijada en la que nos encontramos en buena medida ahora. La Constitución del 80 plasma la visión de quienes se impusieron por la fuerza y acomodaron y ajustaron el modelo económico y político con su visión de lo bueno y del futuro del país. Es verdaderamente un proyecto refundacional. La Constitución fue aceptada por los partidos que cruzaron el umbral desde la dictadura a la democracia, porque sin lugar a dudas eso era mejor que vivir en la violencia. Si ustedes hacen un análisis comparado de cómo se gestaron los procesos transicionales en América Latina, Carlos Santiago Nino tiene un punto muy interesante cuando mira cómo fue el tránsito en Argentina y cuándo fue el tránsito en Chile. Santiago Nino nos dice, en Chile los militares no perdieron, se mantuvieron, mutaron en su rol. En Argentina los militares perdieron, porque perdieron una guerra, las Malvinas. Y eso permitió que, entre otras cuestiones, hubiera un juicio a las juntas y que acuerdos o la proyección que tenían los militares y los civiles que los acompañaron fueron modificados, cuestión que no se verificó en Chile. Y en nuestro caso, la Constitución fue el dispositivo a través del cual se preservó y se garantizó esta visión refundacional que yo les digo, un modelo económico, político, social que determinó de que quienes perdieron en las urnas en el 89 pudieran mantener este andamiaje sin someterlo a las reglas de la política. Entonces yo les voy a dar un botón de muestra. Nosotros, recién en el año 2005, pudimos cambiar la institución de los senadores designados. Entonces los cambios que hemos podido hacer, que para algunos podrían ser pocos, han sido cambios que han costado muchísimo, porque han debido ceñirse a este marco, porque creemos profundamente en la democracia. Voy al segundo punto. Entonces, ¿cuál es el orden económico que está propuesto en la Constitución actual, la que nos rige? Yo le voy a pedir prestadas las palabras al profesor Patricio Meller. Busqué un libro, traté de cómo conectarme con su disciplina. El modelo económico instaurado en Chile después del golpe militar de 1973, que enfatiza el papel del sector privado, los mercados libres y la desregulación a gran escala de la economía, puede considerarse una versión extrema de la, comillas, receta pura del libro de texto, tradicional y ortodoxa, recomendada por los organismos multilaterales, el FMI y el Banco Mundial, para los países en desarrollo. Continúa el profesor Meller haciendo una pequeña salvedad. La liberalización económica y el esquema de privatización fueron impuestos en forma simultánea a la vigencia de severas restricciones políticas. Los partidos políticos, las organizaciones sociales y los derechos y libertades humanas estaban siendo reprimidos con dureza. Volviendo a la cancha que me es más propia, este proyecto económico se hizo carne en una serie de disposiciones de la Constitución. Arturo Fermanduá indica que los elementos centrales del orden público económico en la Constitución del 80 son los siguientes: el principio de la libertad económica, el principio de la subsidiariedad del Estado, el principio del derecho a la propiedad privada, el principio de la no discriminación en materia económica arbitraria, el principio de la disciplina en el gasto fiscal, el principio de la política monetaria independiente, el principio de la reserva legal de la regulación económica y el principio de la revisión judicial económica. La inclusión de un determinado juego de reglas, como les comento, en la Constitución no es una decisión baladí, y acá voy a hacerles visible la estructura que ustedes se saltan con la georreferenciación económica. La lógica kelseniana que inspira nuestro derecho constitucional es como una pirámide. Entonces, la Constitución está en la cúspide, por lo que determina que la estructura es la estructura y la fuente del resto de las normas. Por tanto, la Constitución determina formal y materialmente qué normas van a ser legítimas, porque se producen conforme a, como ella lo indica, y porque además los valores que establecen se acomodan con la Constitución. Entonces, esta primacía ordinal de la Constitución debe resguardarse, tiene que asegurarse su vigencia. Entonces, eso determina que la posibilidad de que haya disenso, que haya diferencias entre lo que dice la norma más chiquitita, la norma de inferior rango, versus la Constitución, tenga que ser eliminada, porque nuestro sistema exige una lógica de clausura.
Por tanto, la Constitución nos ofrece un rango abierto, pero acotado de respuestas posibles, que en lo práctico lo que hacen es limitar el ejercicio del poder político y limitar las respuestas que en este contexto excedan el marco del modelo económico neoliberal. ¿Qué efectos generó y continúa generando? Desde el feminismo Alda Facio siempre nos invita a hacer una lectura compleja de las normas, donde distinguimos el texto formal de esta, que es lo que yo puedo leer, la interpretación que de esta hacen los operadores, cuál es el contenido que yo veo en esas normas y cuál es el sentido que el conjunto de la ciudadanía les atribuye. Entonces, tengan esa perspectiva en mente, porque nosotros tenemos una visión jurídica hegemónica que hace una lectura de la Constitución que además se liga con cuál era la intención de quienes redactaron la Constitución. Y eso naturaliza el modelo económico neoliberal y hace que el orden público económico que se plasmó en la Constitución del 80, desde los 90 a esta parte, para muchos se haya develado como una materia que está fuera del ámbito de lo debatible, porque estaba blindada del sistema político y continuaba hasta el minuto de ahora blindada del debate político. No ha sido debatida y esa es una condición natural de las normas del orden público económico en la Constitución. ¿Cuál es el problema? Nuestro país tiene grandes y vergonzosos grados de inequidad social, pero conscientemente se ha negado a modificar ciertas estructuras que previenen que avancemos a un paso más celero en su reducción. Y yo creo que nada es lo mismo, pero todo se parece. Entonces fui a buscar algo antiguo, pero que creo que está vigente. Y fui a ver cuáles eran el diagnóstico y las conclusiones de la Comisión Asesora Presidencial Trabajo y Equidad, que es un trabajo que data desde el año 2008, y los voy a citar. El mercado es un mecanismo eficiente para la asignación de recursos y la generación de empleo, pero no resuelve el problema de la equidad. Tiende a preservar la distribución regresiva inicial. Por otra parte, la política social ha cumplido un rol importante en reducir la desigualdad de ingresos existente, aun cuando, como hemos visto, queda una brecha importante que nos interesa abordar. Esta visión y normas neoliberales, por ejemplo, en Chile han determinado que los derechos sociales a la salud, a la educación o a la previsión social se han visto, grosso modo, como derechos de opción para las personas. Y cuando digo esto es que usted tiene la posibilidad de escoger entre inscribirse en el sistema público o privado, no necesariamente acceder a un tipo determinado de prestación. Y adicionalmente le garantiza, le reconoce un derecho fundamental a los privados, ya sean personas jurídicas o personas naturales, un rol como actores económicos en la provisión de estos derechos fundamentales. Entonces es bastante razonable que si a mí me plantean un escenario en el que yo soy un actor económico, me involucre en un ejercicio porque espero obtener una ganancia. El resultado de esto es que la educación, las pensiones y la salud está en buena medida entregado a la capacidad que tiene el mercado de garantizar estos derechos sociales y por tanto de ser un ente que redistribuya. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué dejarían ustedes del orden público económico, de la política económica en la Constitución? Si yo respondiera a esa pregunta, es posible que, a pesar de las críticas que se le hacen, yo siguiera la pauta de un modelo rawlsiano. Yo buscaría un modelo de normas que fuese mutuamente aceptable, con independencia de la posición social en la que yo estuviese. Entonces, yo en lo personal no eliminaría la propiedad privada. Y, por supuesto, daría garantías para el ejercicio de la libertad de empresa. Pero no privaría nuevamente al Estado de la posibilidad de reglar de forma más enérgica la actividad económica. Tampoco lo negaría, o no me imagino un Estado que no sea capaz de tener un rol bastante más estratégico en la proyección de nuestra economía, porque además vamos a necesitar un Estado distinto para enfrentar desafíos como la crisis hídrica, el cambio climático o la incorporación de la inteligencia artificial. Y por supuesto, necesitamos con apremio un Estado que sea capaz de redistribuir. Uno podría pensar que soslayar el debate sobre una nueva Constitución es fácil.
Si yo no quiero cambiar el juego de reglas porque me acomoda, mejor no me involucro en un ejercicio de debate, ¿no? De diálogo. Yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es tapar el sol con un dedo. Yo pienso que yo creo que la banda sonora de Los Prisioneros, del baile que de los que sobran, estaba súper de moda en los 80 y está tristemente de moda. Me gusta Jorge González, no es eso, pero el contenido de la canción y la demanda que reivindica también está presente en el 2019. Y si nosotros insistimos en privarnos de este diálogo, de ir a encontrarnos con el otro y de dialogar sobre eso, es fundamental que esa canción deje de ser la banda sonora de la generación de 10 años más. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo creo que a esta altura es curioso. Desde el año 1980 soy partidario de una nueva constitución. Ha sido un recorrido de 39 años en que hemos instado por este momento, y sin embargo hoy día pareciera que los constitucionalistas estamos como medio pasmados. Estamos como callados, en general. Es curioso. Y debe ser quizás porque hay una carga emotiva ambiente que nos afecta a todos, pero también quizás muy en particular porque cuando le preguntamos a un constitucionalista qué significa la función constituyente originaria, sabemos que estamos hablando de algo serio. Algo que sabemos de que puede terminar muy bien, pero que también sabemos que algo puede terminar muy mal. Entonces, hablamos con un cierto gesto adusto de preocupación. Es un momento especial, es un momento crítico, es un momento también de expectativas, de esperanzas. Estas características están presentes en el ambiente. Hay euforia, hay entusiasmo en la gente que se manifiesta, hay preocupación, hay gestos de violencia, hay gestos de temor, y muchas otras emociones que circulan en el ambiente. Quisiera referirme en estos 10 minutos a dos tópicos, y vamos a tratar de hacer un engarce entre el derecho y la economía, en los dos temas. Vamos a referirnos al proceso constituyente y vamos a referirnos al tema económico, y particularmente sobre el derecho de propiedad. Pero vamos a tratar de decir, mira, tenemos lecturas comunes, y trabajemos esas lecturas comunes que tenemos economistas y abogados, porque quizás de un trabajo interdisciplinario podría surgir y emerger algo provechoso. En relación con el proceso constituyente, señalemos algunas cosas. Nos causó alguna preocupación las palabras del senador Alamán, pero miremos con cuidado. Quizás las palabras del senador Alamán eran necesarias. Quiero explicar esto. Analicemos el proceso constituyente, por ejemplo, desde la teoría de juegos. Analicemos y tratemos de caracterizar este proceso desde esta lógica. ¿Qué tipo de juego es el proceso constituyente? ¿O puede ser un proceso constituyente? Y ciertamente para comprender este juego que surge, tengamos presente que hasta el momento el tema constitucional había sido predominantemente desde el año 1973 enfocado como un juego no colaborativo. Es decir, un juego en que se produce un juego de suma cero, en que lo que gana uno es lo que pierde el otro. El tema constitucional durante 40 y tantos años, 46 años, ha estado marcado por esta lógica. Es un juego no colaborativo. Y que por ende, aquí es la madre de todas las batallas. Es el lugar donde tengo una posición que tengo que conservar. Y la posición que yo quiero conservar y el punto del pedazo del pastel que tú me quieres quitar es precisamente lo que yo gano o lo que yo pierdo. El acuerdo del otro día
dio por vez primera un giro copernicano al juego constitucional. Dejó de ser, o comienza a dejar de ser, un juego no colaborativo y pasa a ser un juego colaborativo. Todas las partes comienzan a vislumbrar, a ver en una negociación, un proceso de negociación que va a ser por fases, no se agota en un único momento, como fue el otro día, sino que va a continuas fases de negociación que van a concluir finalmente, eventualmente, con una nueva constitución. Pero lo que marca es que surge la idea de un entendimiento, desde un acuerdo. No hay en estricto sentido una hoja en blanco, porque la hoja en blanco parte, la primera página ya está escrita. Vamos a tener una nueva constitución, se va a someter más o menos a las siguientes reglas y vamos a intervenir todos los actores, todos los sujetos en este juego de una manera que se va a definir en una reforma constitucional y en reformas legales complementarias que van a venir después, pero que se están discutiendo actualmente, y me consta. Entonces, comienza a vislumbrarse un juego colaborativo. La Constitución deja de ser percibida como un pastel respecto del cual tenemos una posición que conservar, un pedazo grande que conservar, o bien un pedazo del pastel al cual queremos nosotros también disfrutar. Es muy importante esto. Si pudiéramos caracterizar de alguna manera de la teoría de juegos qué es una constitución, podríamos pensar, por ejemplo, un teorema del minimax de von Neumann. Es decir, estamos frente a un minimax, con la característica que en vez de construirlo sobre la base de 2 jugadores, tenemos n jugadores. Este es un primer cambio sustantivo y cualitativo. Hasta ahora el tema constitucional siempre había sido un tema de 2 jugadores, los que tenían la posición dominante y los que queríamos arrebatarle parte o significativa de esa posición dominante. Sin embargo, ahora sabemos que han emergido n jugadores y que van a intervenir estos n jugadores en una asamblea o convención constituyente y ya en todo el proceso que está actualmente en curso. Juego colaborativo, n jugadores. Y minimax, porque se trata de maximizar la mínima posición aceptable para todos. El otro día hacía un ejercicio con unos jóvenes y los desafié a alguno de ellos a jugar el gato. Él partía, yo seguía. Y mi desafío era el siguiente: hagas lo que hagas para ganarme, yo te aseguro, no voy a perder. Y ciertamente así aconteció. Yo no jugué a ganar, yo jugué a empatar. Ella pretendía ganarme, no me ganó. Estuvo a punto de perder porque arriesgó. Eventualmente se dio cuenta que arriesgó y por eso que no perdió. Pero yo pude ganar, pero todo mi juego fue a no perder, a empatar. Esto es algo que se plantea, y la expresión de las palabras del senador alemán están en esa lógica. Yo no quiero perder, yo quiero a lo menos, empatar. Pero lo que probablemente nos generó shock, y que es saludable que haya sido así, es porque estamos comenzando a comprender que el tema constitucional es un juego colaborativo. Y por ende, ese cambio del eje de la conversación del tema constitucional me parece muy relevante. Vamos al tema económico. Podemos hablar de los 2/3, qué significa eso, cómo juega. La verdad, las cosas que hay mucho fake news también, ojo. El acuerdo número 6, del punto número 6 del acuerdo del otro día, no dice el quórum con arreglo al cual debe aprobarse la nueva constitución. Simplemente dice cuál es el quórum que debe sujetarse, o se sujetará eventualmente la convención, para adoptar reglas de procedimiento y normas. Nada más. Es una negociación por fases. La primera negociación bien cumplida, necesaria, indispensable. La crucial: va a emerger una nueva constitución que será sobre la base de un amplio entendimiento entre todos los chilenos. Primero, fase de la negociación. Hoy día estamos en una segunda fase, muy importante, podemos hablar de eso en una ronda de preguntas. Vamos al tema económico. Yo sé que uno debiera decir y transmitir tranquilidad, pero la verdad es que quiero ser provocativo.
Pensemos en algunas cosas. La Constitución americana no asegura el derecho de propiedad. No lo asegura. No existe el derecho de propiedad en Estados Unidos. No existe. Lo que existe simplemente es una cláusula sobre takings, es decir, que restringe los takings, pero no asegura el derecho de propiedad. En Chile no existe el derecho de propiedad sino desde el año 1925 desde el punto de vista constitucional. Durante exactamente 115 años no tuvimos derecho de propiedad en nuestros textos constitucionales. En España el derecho de propiedad está asegurado constitucionalmente, sí. Sin embargo, allá no es un derecho fundamental, porque acá en Chile uno puede presentar un recurso de protección si es que se ve amenazado, perturbado, privado el derecho de propiedad. En España no. En España no existe el amparo constitucional para asegurar el derecho de propiedad, porque el amparo constitucional en España está establecido para los derechos fundamentales, es decir, dentro de la categoría de derechos constitucionales, aquellos que la Constitución española califica de fundamentales, y el derecho de propiedad no está dentro de ese listado. No pareciera ser, entonces, que el mero aseguramiento de un derecho es lo que asegura efectivamente su exigibilidad. Tiene que ver con otras cosas. Apreciemos, y nuevamente un vínculo, una conversación compartida entre abogados y economistas, tiene que ver, y yo recibo el aporte de algunos premios Nobel de Economía de los últimos años. Estoy pensando en Thaler, en Kahneman, que han analizado desde la perspectiva psicológica la economía. Algunos abogados rápidamente nos subimos al barco y se creó el análisis psicológico del derecho y la economía. Y se incorporaron no solamente ahora economistas, psicólogos, sino que también abogados en una misma conversación. Hagámonos una pregunta. En Chile hoy, ¿existen más derechos o menos derechos que hace 50 años? La respuesta hoy es, hoy existen muchos más derechos que hace 50 años. La Constitución actual asegura más derechos que los que aseguraba la Constitución del 25. Hay algunas diferencias también cualitativas, pero desde el punto de vista cuantitativo, evidentemente que estamos frente a un proceso de mayor aseguramiento de derechos. Pensemos, por ejemplo, desde políticas públicas. ¿Qué significa el Plan Auge? Significa un incremento de patologías que son cubiertas efectivamente por la red de salud, pública de salud. Y acontece, por tanto, que cada vez más patologías son objeto de resguardo por parte de los entes públicos, del sistema de salud. Sin embargo, las percepciones de las personas son completamente distintas. Más derechos, pero no ha incrementado de manera significativa la percepción de ser titulares de los mismos derechos. Se aumentan las patologías cubiertas, pero sin embargo parece ser más distante la idea de pretender que las personas perciban que su derecho a la salud está efectivamente asegurado. Se han aumentado los niveles de escolaridad, no solamente desde el punto de vista de cantidad de años, sino que también el proceso y el periodo que cubre. Sin embargo, la percepción es que estamos más distantes de un ejercicio efectivo del derecho a la educación. No tiene que ver esto con la norma o cómo se configura la norma a los efectos de que las personas inmediatamente posean la percepción de que sus derechos están efectivamente asegurados. Hay intermediaciones que son las que están fallando. Y tiene que ver, por tanto, esta discusión, este análisis psicológico, tiene que ver, por tanto, con percepciones, con emociones, con expectativas, con también, por supuesto, con propensiones a la contingencia y al riesgo. Tiene que ver con muchos aspectos que desde la psicología comienzan a cuestionar el ámbito de la economía y el ámbito del derecho. Y este guante hay que tomarlo. Les aseguro de que si Chile ganara la Copa Mundial de Fútbol, va a haber una celebración multitudinaria en la Plaza Italia, no Baquedano, Italia. Va a haber una celebración multitudinaria allá, pero no vamos a reunir nunca 1.200.000 personas. ¿Y por qué no vamos a reunir 1.200.000 personas? O más, se dice que había. O más bien dicho, la pregunta es, ¿por qué 1.200.000 personas allí?
Es decir, la quinta parte de la población total de Santiago, la cuarta o quinta parte de la población total de Santiago, estaba en un mismo lugar en ese momento. ¿Por qué acontece eso? Porque hay un desequilibrio muy grande entre las pretensiones, las expectativas, las frustraciones que genera el sistema y que se han aumentado, se han incrementado y que se han estimulado durante 30 años. Eran 30 años, no eran 30.000 pesos. Esa expresión demuestra la imposibilidad, la incapacidad que ha tenido el sistema político diseñado institucionalmente en la Constitución para absorber ese conjunto de demandas que vienen desde el ambiente hacia el sistema político. Estoy siguiendo a Easton. Y la incapacidad del sistema político para procesar estas demandas de una manera adecuada. Y así asegurar, dice Easton, la sustentabilidad del sistema. 1,5 millones de personas en Plaza Italia pusieron en jaque al sistema político. Y lo que tenemos hoy es eso, un sistema político incapaz de absorber estas demandas. Y está tratando de reaccionar. Y comienza a hablar rápido, tenemos que aprobar rápidamente proyecto de ley sobre pensiones, proyecto de ley esto, lo otro. Y todo parece ser insuficiente. Este es el tema constitucional. Hay un sistema político mal diseñado, un sistema que hay que establecerle significativas, importantes, estructurales enmiendas que hacen necesaria una nueva constitución. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia, Augusto. Creo que han sido dos presentaciones muy sustantivas. Entonces, vamos a dar la palabra, como les digo, muy rápido, preguntas cortitas para poder hacer algo bien dinámico. Hacemos un poquito más como lo hemos hecho en los diálogos, no preguntas cortitas, que la gente pueda tener hasta 2 minutos si quiere dar una opinión también. Ya en Chile cambió. Ahora nosotros los profesores lo quieren enseñar, tenemos que escuchar. 2 minutos. 2 minutos máximo, y tú controlas. Sí, por eso voy a hacer. Y a los 2 minutos los calláis, pero que puedan hacer preguntas y opinar. Tengo poder delegado, ¿eh? Tengo poder delegado para cortar el minuto al minuto 2. Preguntas, a ver. Permiso. No, dale. Bueno, antes que todo, muchas gracias por venir aquí. Mi nombre es Cristian Patricio Allende y tengo la misma pregunta para los tres ponentes. La pregunta es, ¿cuál es, en su opinión, el problema institucional histórico que tiene Chile que aún no se resuelve? En mi opinión, tenemos un problema de que desde la Guerra del Pacífico hasta ahora, en solo 3 ocasiones, el presidente ha tenido mayoría en el Congreso. Eso evita que la democracia funcione adecuadamente porque no puede llevar a cabo el presidente no puede llevar a cabo su proyecto de gobierno. El segundo es el amarre definitivo de las Fuerzas Armadas a la institucionalidad, ya que en el siglo XIX para solucionar algo nos matábamos entre nosotros en una guerra civil y en el siglo XX un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado. Hay cerca de 10 entre 1919 y 1994, entonces quería preguntar si ustedes ya dan por terminada la fase de golpes militares y que efectivamente los militares están bajo el control del Estado. Y del otro problema institucional del que quería hablar era uno de la república parlamentaria, que es el no clausurar del debate, que permitía que las leyes durmieran durante mucho tiempo y que, según tengo entendido, hasta hoy continúa. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Vamos a darle la palabra ya y después al decano. Por allá. ¿Aló? ¿Escuchan? Sí. Bueno, primero muchas gracias a los dos, muy interesante su charla. Yo quería preguntar sobre... ¿Cuál es tu nombre? Identifícate. Martín. Me llamo Martín, estudio acá en el Magíster de Economía y quería saber sobre quienes apoyamos el proceso constituyente y queremos que esto salga adelante. Creo que también es importante que tengamos claro que como todo proceso de esta envergadura puede conllevar también riesgos, pueden haber vicios propios de esta instancia. Entonces, solo saber en su opinión y también qué dice la evidencia comparada sobre posibles riesgos, problemas que presentan de repente esta instancia y
¿qué mecanismos podemos como ciudadanía o desde desde las instituciones promover para procurar que este sea un proceso virtuoso y que, por ejemplo, no quede en discusiones eternas, en trabas burocráticas? ¿Cuál es su opinión al respecto para poder justamente evitar que este proceso tienda de repente a pisarse la cola a sí mismo y que podamos sacar el mayor provecho a nivel de ciudadanía? Eso. Perfecto, gracias. Decano. Ya, yo voy a decir un par de cosas. Primero, respecto al desafío que nos dio Claudia de pensar como la cosa económica. Yo comparto plenamente, el derecho de propiedad no es un derecho humano, sagrado, nada. Incluso no es necesario garantizarlo en la Constitución, pero la Quinta Amendment en Estados Unidos lo que hace es la clave. Es decir, si la propiedad pública va a tomar la propiedad privada, la compensación es justa. Nada más. ¿Qué es lo que diríamos nosotros? Aquí en esta escuela diría, si hay precio de mercado y yo tengo que expropiar algo, te pago el precio que valdría el que lo vendiera. Si no hay precio, hay que lidiar. ¿Qué es lo que se hace hoy día? Pero yo creo que, y me parece súper bien, no ponerlo como un derecho humano porque es como simbólicamente feo, ¿no es cierto? Temas más pedestres, que son súper importantes, la autonomía del Banco Central. Lo que pasa es que tampoco podemos entrar aquí en disquisición, o sea, ha funcionado bien y la habrá hecho el dictador, pero ha funcionado relativamente bien, yo creo, y creo que es muy difícil. O sea, si le quieren dar la fijación de todos los sueldos al Banco Central es porque de facto reconocen todo, o pedirle esa locura, digamos, a un Banco Central, pero de facto reconocen que es una institución que funciona muy bien. La iniciativa de gasto es un problema súper complicado, súper importante. En la actualidad el presidente es el que tiene iniciativa de gasto. A mí me da lo mismo quién tenga la iniciativa de gasto, pero que sea financiado. Entonces lo que tenemos que hacer es una constitución que asegure que no vaya a llevarnos a gastar lo que no tenemos, si ni siquiera es un prejuicio. Y respecto de la otra cosa que me interesó, las garantías sociales. Y como dices tú, tenemos muchos derechos sociales, hay que garantizar derechos sociales, pero el nivel de garantía de la salud hace 50 años versus hoy día es muy distinto. Y la pregunta es cómo eso se operacionaliza y cómo nosotros lo dejamos. Creo que en Inglaterra incluso hay cosas de gasto, o sea, hay comisiones que van determinando cuánto puede ser en este asegurar de derecho el gasto per cápita. Hace poco tiempo vimos nosotros una persona que ganó en los tribunales una cosa como de 5 millones de 50 millones de pesos mensuales por unos remedios, lo ganó en tribunales. Hay un trade-off. Después, es que no sonó, no se activó, no. Ya, tenemos una última ya y después le damos la palabra a Claudia y Augusto. Sigas pensando mientras tanto, si tenemos. Bueno, gracias, Yasna Contreras, académica de Geografía de la FAU. Yo tengo dos preguntas a la luz de las demandas que uno observa en la calle y que uno como ciudadana también tiene. La primera sobre los deberes y derechos constitucionales, ¿cierto?, de la Constitución actual, donde en su artículo 2 dice la igualdad ante la ley y que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Sabiendo que no se está cumpliendo eso, que se cuestiona la necesidad de justicia social y una justicia equitativa, a mí me gustaría que ustedes nos ayudaran a soñar qué cambio o lo que debiese contener una constitución que efectivamente esté apelando a una justicia equitativa y a la inexistencia de grupos privilegiados. Y la segunda que quería preguntarles, que a lo mejor puede ser más compleja, pero es preocupación de la geografía, es respecto al centralismo, porque efectivamente ni la Constitución ni la regionalización de este país ha logrado que salgamos de Santiago en términos de decisiones de recursos, etcétera. Entonces, si también pudiéramos pensar en la descentralización y lo que están diciendo muchas demandas en otros territorios de nuestro país que no son Santiago, ¿qué creen ustedes que debiese contemplar una Constitución? Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Les doy paso. Son muy, muy buenas preguntas. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Tome nota para tratar de responder todo. ¿Cuál creo yo que es el problema institucional e histórico? Voy a ceñirme a los marcos que Cristian indicó. Yo no creo que el problema sea que no ha habido ningún presidente que tenga una mayoría absoluta para legislar. Tuvimos uno entre el 73 y el 89.
y veamos cómo nos fue con eso, ¿no? Creo que en la democracia en general es complejo imaginarnos un escenario en el cual una facción de nosotros tenga el poder total de imponerse respecto de los otros. Pienso que, y sigo acá el análisis de Augusto, parte de las dificultades que estamos experimentando es que nuestra Constitución le ha permitido a ciertos sectores no moverse de su posición y no tener ningún incentivo para ir a cambiar el estado de cosas actuales. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser capaces de pensar en un modelo político donde tengamos plazos, formas e incentivos razonables para llegar a acuerdos que sean, de nuevo, mutuamente aceptables. El escenario que tenemos ahora también es uno complejo. Tenemos un sistema que es hiperpresidencialista, donde el presidente tiene un conjunto de iniciativas exclusivas de ley, tiene además la iniciativa exclusiva del gasto y tiene las herramientas de las urgencias. Entonces, el Ejecutivo pone toda la música para el Congreso y el Congreso tiene herramientas bastante limitadas para decir si quiere o no quiere algo. Tenemos además, después de la enmienda al sistema binominal, un sistema proporcional que felizmente nos entrega mayores grados de diversidad en el Congreso, pero ese mayor grado de diversidad hace que sea más complejo alcanzar acuerdos. Y este Congreso, que es el primero que está en esta hipótesis, ha tenido muchísimas dificultades para llegar a acuerdos. Yo espero que la época en la cual la clase política cree que ahí donde no llega a acuerdo tiene que llamar a las Fuerzas Armadas se haya acabado. Pero no tengo una bolita mágica para decir que eso es así. Yo solo apelo a la responsabilidad de todos y a que nuestra memoria no sea tan frágil, porque lo que vivimos entre el 73 y el 89 fue horrendo. Y la República, hay parlamentos que funcionan bien, hay que ver cuáles son hay sistemas parlamentarios que funcionan bien, las leyes no tienen que dormir eternamente, pero nosotros no tenemos un sistema parlamentario ahora y hay leyes que duermen eternamente igual. Entonces, de todas maneras, y de nuevo, comparto con Augusto, es indispensable que tengamos una revisión de cómo estamos funcionando ahora. La pregunta de Martín sobre los vicios y los riesgos, hay varios. Imaginémonos un escenario en el cual efectivamente decimos todos colectivamente en abril del próximo año, sí queremos una nueva constitución. Vamos a tener que distinguir escenarios dependiendo si tenemos que tener una convención constituyente a secas o una convención constituyente mixta. Vamos a tener que pensar, por ejemplo, cómo vamos a garantizar la diversidad dentro de ese espacio. A mí me parece que la paridad es indispensable para dotar de legitimidad a la convención constituyente, mixta o a secas. A mí me parece que es importante que haya un rol de los independientes. También me parece que es insoslayable que haya un rol para los pueblos indígenas. Si eso no está, vamos a estar reproduciendo tal vez alguna de las inequidades y de las taras que tiene nuestro actual sistema político. ¿Qué riesgos corremos? Que no seamos capaces de dialogar, que las visiones maximalistas primen sobre un sano sentido de la prudencia, que hayan ciertos grupos que coopten el debate y que esperen que se caiga. ¿Qué podemos nosotros razonablemente pensar en buenas prácticas para prevenir eso? Involucrarnos todos. Que todas las personas que han marchado o que están en desacuerdo o en acuerdo voten y que lo hagan conscientemente, que sepan por quiénes están votando, que participen en los cabildos, que se eduquen, que los debates que haya en esta convención constituyente sean seguidos por todos nosotros y estén accesibles. Si ustedes quieren, ríanse conmigo, que sea un gran reality y que todos podamos ver cómo avanza. En relación a las preguntas del decano, el derecho a, por ejemplo, la Convención Americana reconoce el derecho a la propiedad como un derecho humano, pero son dos líneas, no las como 20 que tiene nuestra Constitución. Es bastante más limitado. Entonces, sí, esto va a ser algo debatible, pero no va a ser un debate, y conversamos esto con Guillermo, nosotros, el sentido de la hoja en blanco es una invitación a pensar la Constitución entera y el juego de reglas enteras, pero esto no es un país en blanco.
Este no es un país que no tenga obligaciones internacionales con tratados internacionales de derechos humanos. No es que acá se vayan a acabar los derechos del niño o que la prohibición de la discriminación contra la mujer ya no exista. Eso nos sigue atando. Entonces hay ciertos marcos que van a regir esta discusión y que bien que así sea. Pero la diferencia estriba en que sí vamos a debatir materias económicas. Entonces yo puedo compartir que la autonomía del Banco Central ha sido un elemento virtuoso en nuestra vida republicana. Y yo creo que si uno ofrece buenos argumentos para mantenerlo, debiera quedar ahí. Pero no es una cuestión dada. Vamos a tener que tener ese diálogo. Y a mí me parece que eso está bien. La iniciativa de gasto es importante, pero yo creo que uno tiene que ser capaz de preservar el principio que está detrás, que es el de la responsabilidad. La iniciativa de gasto, en mi opinión, tiene efectos, en el régimen hiperpresidencialista que tenemos ahora, tiene algunos efectos súper nocivos. Por ejemplo, ¿ustedes se han dado cuenta que nuestros parlamentarios son súper buenos para generar delitos? Es como, hay un conflicto y es como, voy a meterlo en el Código Penal. Eso es porque es una de las pocas materias que no tienen, en teoría, gastos asociados. Y ellos pueden ofrecer algo desanclado de aquello. Porque en este minuto, ese control total y absoluto reside en la presidencia y no dialoga con otros poderes del Estado. Y eso es complejo. Entonces, de nuevo, yo creo que lo que uno debe preservar es el principio de la responsabilidad, pero debiéramos cuestionarnos quién y cómo se toma esa decisión de cuánto gastar. Y creo que además esa pregunta tiene que salir necesariamente o únicamente del ámbito técnico y tiene que estar también entregada a la deliberación política. Yo creo que este es un momento para que nosotros reflexionemos si la técnica está al servicio de la política o la política al servicio de la técnica. Y respecto a los derechos sociales, yo creo que nosotros tenemos que ser responsables, de nuevo. A mí me gustan los derechos sociales. Yo creo en un Estado social, democrático y de derecho. Pero también creo que uno tiene que ser responsable con la sociedad y que tenemos que ser capaces de asegurar aquello que vamos a poder pagar. Y podemos enmendarlo. Esta Constitución no va a ser perfecta y vamos a tener que tener sucesivos acuerdos y enmiendas, pero tengamos ciertos criterios para construirla. Y respecto de la pregunta de la profesora Yasna Contreras, sí, el 19.2 establece la máxima de la igualdad ante la ley. Ahora, la igualdad ante la ley es compleja de satisfacer porque es un concepto dinámico. La idea que es aristotélica, tratar a los iguales como iguales, se responde a partir de la posición en la que yo estoy. Les voy a poner un ejemplo. Cuando a nuestro país adhirió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del 48, en nuestro país no había sufragio universal. En la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que los hombres y las mujeres somos iguales, pero a nadie le pareció que había ruido con eso. No somos, pero si somos todos iguales, mala onda que la mitad no vote, pero somos todos iguales. Entonces los debates que enfrentamos respecto a la igualdad son unos que están cruzados profundamente por este ejercicio relacional de quiénes son iguales y quiénes no. Si a mí me preguntaran ahora, yo exigiría una democracia paritaria con representación de los pueblos indígenas, reconocería, por ejemplo, que una institución tan fundamental como la familia se abriera, por ejemplo, a toda la comunidad LGTBI, sin las restricciones que hay ahora. Pero esa es mi posición respecto a la igualdad. Y eso es algo que de nuevo va a estar debatido y es parte de este proceso histórico. Y respecto al centralismo, es una gran pregunta porque tiene que ver con cuál va a ser la forma del Estado que vamos a tener. Si a nosotros no nos gusta este centralismo, tal vez podríamos pensar en un Estado federado. Pero ojo, los Estados federados cuestan. Entonces vamos a tener que pensar cuál va a ser la estructura tributaria que debiera acompañar a ese Estado para sostener, por ejemplo, gobiernos locales con algún tipo de representación parlamentaria. Si es que queremos tomar decisiones efectivas donde las regiones se desmarquen del poder central. Eso. Habla nomás. ¿Aló? ¿Se escucha? Bien. Voy a tratar de responder de forma rápida todas las preguntas salvo una, que voy a detener un poquitito más.
El tema militar, bueno, ayer hubo una declaración de autonomía de las Fuerzas Armadas. Sí, claro, este tipo de procesos desencadena la emergencia de muchos actores, entre ellos, por supuesto, los militares. Ellos también son un jugador, ellos también son ciudadanos y van a tener que, y pretender que asistan de una manera silenciosa al proceso constituyente es deseable, sin duda, pero de alguna manera siempre las personas, cuando usted pone diques, de alguna manera siempre, si es que el dique no es suficiente, siempre el dique de alguna parte termina sobrepasándose. No me da susto que los militares intervengan y deliberen, se lo voy a decir con mucha honestidad, no me da susto. Creo que ellos tienen clara conciencia, y la demostraron ya, de que no quieren hacer uso de las armas. Pero negarles su condición de ciudadano, en este momento, no sé si sea la mejor opción. Estoy abierto a pensar eso, nótese. Parlamentarismos y mayorías. La verdad de las cosas es que, sí, concuerdo 100% con lo que dice Claudia, en el sentido de que el concepto de mayoría hasta puede ser totalizante. Ya no vivimos en esas democracias que un partido gana y se lleva todo el Parlamento, el Ejecutivo, y lleva adelante su programa, y no estamos en la época de las propuestas globales. Todo debe ser objeto de análisis, discusión. Hoy día el sistema político es mucho más transparente, ya no basta la orden de partido. Hay muchos elementos que hacen de que la construcción de acuerdos es hoy mucho más complejo y ciertamente con más diversidad, aún más complejo. No me asusta, por tanto, que existan gobiernos que finalmente no tengan, entre comillas, mayorías así de claras, categóricas. Riesgos del sistema, riesgos del proceso, muchísimos riesgos. Esto puede fracasar totalmente. Puede que no tengamos nueva constitución, se genere una enorme frustración y se genere mucho más ebullición social. Hay muchos riesgos. Autonomía del Banco Central, sí, pero no nos olvidemos de cuál fue el rol del Banco Central durante la crisis asiática y cuál fue el conflicto que se generó en ese momento entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Autonomía del Banco Central sí, pero autarquía no. Y por ende hay que establecer en la futura Constitución mecanismos de control también hacia el Banco Central. No puedes. Hubo una discrepancia en que mientras el Ministerio de Hacienda, el ministro Aninat, pretendía de que hubiese una mayor expansión fiscal y por tanto mayor intervención del Banco Central, el Banco Central no atendió los requerimientos del Ministerio de Hacienda. Y eso, algunos dicen que eso ahondó la crisis en Chile. Entonces, tomemos también ese caso, tengámoslo en la retina, lo que pasó en esa ocasión. También consideremos el tema de iniciativa de gastos. Sí, cuidado, pero ¿sabían ustedes que el presidente de Estados Unidos, el poderoso señor Trump, ni siquiera tiene iniciativa de ley? Es decir, no solamente no tiene iniciativa exclusiva en materia de gastos, ni siquiera tiene iniciativa de ley. Es decir, los sistemas comparados permiten muchas formas de estructurar una ingeniería constitucional que apunte en las direcciones que se pretendan, pero no establezcamos que necesariamente determinados mecanismos son endiosados y que tengan necesariamente permanecer en el tiempo. La iniciativa exclusiva de gastos fue un proceso que maduró durante el siglo XX en Chile, durante la vigencia de la Constitución del 25, que se fueron estableciendo cada vez de manera incremental materias que eran de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y entre ellas en materia de gastos. Pero ojo, creo que si vamos a iniciar un proceso con una hoja en blanco, también tenemos que tener a la vista que existen experiencias internacionales en las cuales ni siquiera el presidente de la República tiene iniciativa de ley. Derechos, costo de los derechos. Una lectura recomendada, un clásico de estos últimos tiempos, libro sobre coste de los derechos de los profesores Sunstein y Holmes. ¿Cuál es la tesis central de este libro? La tesis central es que todos los derechos irrogan gastos y que el proceso de selección de qué derechos asegurar, por supuesto, supone un ejercicio de priorizaciones. El derecho de propiedad es uno de los más onerosos derechos que existen en nuestro sistema jurídico, junto con el salud y educación. Pero hay que hacer ese ejercicio, esta tarea, y por tanto el factor económico, el aseguramiento de los derechos, el costo de los derechos. Pero hay una premisa, todos los derechos generan gastos.
y que por ende hay que hacer un ejercicio de selección de gastos. Y entre ellos, por tanto, no podemos decir este derecho no porque irroga gastos, porque todos irrogan gastos. Grupos privilegiados, sí. La profesora Sarmiento declaró muy bien el tema. Esto es muy variable. Cuando surgió esa redacción, en Chile no habrán grupos privilegiados, es una redacción que viene del siglo XIX, la Constitución del siglo XIX, y se ha mantenido en esos términos, me parece, felizmente. Sin embargo, cada vez van variando la fórmula de qué entendemos por igualdad, qué entendemos por privilegio. Y ciertamente esa mutación, esa flexibilidad que permite la norma, me parece que no es un problema con la norma, al contrario, garantiza esa flexibilidad, esa norma, esa garantía garantiza y permite esa evolución. Lo terrible sería que se estableciesen redacciones que no permitan esa evolución y que no permitan ir adecuando las realidades a las nuevas circunstancias, a las nuevas formas de ver las vidas y las culturas de los pueblos. Descentralización, bueno, sin lugar a duda para uno que es penquista, el tema de la descentralización es clave. Es clave. Recordemos que Chile tuvo una experiencia entre los años 1826 y 1828 que fue caracterizada como una descentralización política en forma, bajo el régimen de lo que se denominaron los ensayos federales de ese periodo. Fue una experiencia que no funcionó bien en ese momento, principalmente porque no pudo los niveles de centralización del poder político hacer frente a la mayor amenaza que tenía en ese entonces el Estado, que eran las guerrillas y los bandoleros, las bandas, bandoleros, los pincheros y otras cosas más que existían en nuestro país. Y frente a la incapacidad de restablecer el orden público, se estableció la conveniencia de incrementar el poder de la autoridad central. Ahora sabemos que para resguardar el orden público quizás no es buena idea incrementar el poder de la autoridad central. Tenemos que revisar, por supuesto, el tema de la descentralización, pero no olvidemos de una advertencia clara. ¿Qué es la descentralización política? La descentralización política es más democracia. Significa que las personas en los distintos territorios sean más soberanas para adoptar decisiones de lo que lo son en experiencias que no son de descentralización. Más decisión, más poder de decisión para el pueblo significa descentralización. Eso es la descentralización territorial. Las últimas palabras sobre el derecho a propiedad. Aquí me voy a extender un poquitito más. Sí, concuerdo plenamente con lo que plantea el decano. La reforma agraria tuvo un gran problema. Soy muy partidario de la reforma agraria, de la década 60 y 70. Sin embargo, tuvo un gran problema. El problema es que afectó un principio que no va asegurado en los textos constitucionales de la época, que es el principio de indemnidad patrimonial. Es decir, de que la intervención estatal legítima, no cabe la menor duda, legítima, sin embargo, al intervenir, estableció un desequilibrio patrimonial entre las personas que se veían afectadas con la expropiación. El desequilibrio consistía en que unos contribuían no solamente a través de impuestos a la intervención estatal que favorecía una determinada intervención que era la reforma agraria, sino que adicionalmente el desequilibrio se generaba porque las personas que sufrían la expropiación veían mermada parte significativa de su patrimonio. Y eso hacía que, en el fondo, no solo se financiaba la intervención estatal con impuestos, sino que se financiaba la intervención estatal con subsidios en este caso, de las personas que eran objeto de una expropiación, porque se veía afectado al principio de indemnidad patrimonial. Eso hoy día en la Constitución vigente se ha restablecido, más o menos, se ha establecido un cierto equilibrio que es más o menos aceptable. Hay discusiones. De hecho, el tema propiedad hoy es uno de los temas más discutidos. Pensemos en la discusión que existe sobre la posibilidad de retiro de los fondos de pensiones por parte de las personas, aduciendo que tienen un derecho de propiedad que está sistemáticamente siendo desconocido por el sistema previsional. Pensemos, por ejemplo, en las modificaciones tarifarias que se están implementando en los últimos tiempos, en que se establece una intervención del Estado legislativa en orden a establecer una compensación, en orden a que el mayor incremento de las tarifas eléctricas que iban a experimentarse, que ya estaban aprobadas y que iban a incrementarse en el tiempo de los años 2019 y 2020, van a verse compensadas con un incremento de las tarifas eléctricas a partir del año 2021 en adelante. Es decir, se afectan los derechos de propiedad,
porque claramente allí la empresa, en teoría, no todas, pero algunas van a experimentar un perjuicio económico. Entonces, yo creo que efectivamente el tema del derecho de propiedad hoy es tema. Y es bueno decir que es tema constitucional, porque durante 30 años se nos ha pretendido decir que hay una norma que no puede ser modificada, es el derecho de propiedad. Hoy tenemos que hacer una reflexión serena sobre lo que es el derecho de propiedad, los alcances de este derecho, que es exactamente lo que queremos restringir o garantizar. Porque sabemos que hoy la fórmula que existe está haciendo de sistemáticas discusiones y cuestionamientos. Y no podemos, por tanto, obviar de que estos cuestionamientos, estas discusiones existen y que tenemos que encontrar fórmulas aceptables. Insisto, en una dinámica de juegos colaborativos, no en una dinámica de lo que yo gano es lo que tú pierdes. Tenemos que pensar no solo en los derechos de propiedad que hoy día existen, sino que también en la pretensión nuestra, en una lógica rawlsiana, de cuáles son los patrimonios que también la norma sobre tutela y garantía del derecho de propiedad, en la hipótesis incierta de un futuro, no solo respecto propio, sino también de nuestra descendencia, y cuáles son las garantías básicas mínimas que queremos o querríamos imponer o establecer en una constitución, pensando que también el día de mañana podemos ser aventajados con este derecho o en su caso perjudicados. Yo creo, pero lo que no podemos hacer, insisto, es decir, este tema no debe discutirse, este tema necesita discutirse. Ya, excelente. Más preguntas por allá. El decano también está en lista, así que... Y Diego, ¿tú querías hacer alguna pregunta, no? Estamos con la regla de 2 minutos máximo. Yo también voy a inscribir con una pregunta, entonces. El último. Ya. Ahora el teléfono no miente. Ya, yo te doy medio adicional. Hola, buenas tardes. Quería agradecer por sus exposiciones nuevamente. Mi nombre es María Gracia, soy egresada a la facultad. Y les quería preguntar por algo que mencionó Claudia y me gustaría que ahondaran un poco en eso respecto a los problemas complejos que se presentan ahora en este siglo, tanto que es la globalización, crisis ecológica, cómo esto afecta especialmente a las personas más vulnerables del país, cómo esto se puede abarcar en la Constitución, si esto ha sido abarcado en otras constituciones en otros países, o cómo creen ustedes que serían abordar los problemas complejos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Valcarce, yo soy arquitecto. Llegué a esta charla por interés de lo que está sucediendo en el país. Y me gustaría poder decirle una pregunta en base a puntos que he notado. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, de si el sistema actual es indolente? De por qué está ocurriendo esta situación. Yo creo que está ocurriendo esta situación porque se quitó algo de la malla curricular y en torno al tema de educación de calidad, la educación cívica. No hay respeto a las instituciones. Nadie lo educa desde niños para entender la formación del gobierno, ¿no es cierto? Yo creo que hay una falta de industria, el país se transformó en un país de retail, hay una falta de fiscalización por parte del Estado. En cuanto a lo que decía el decano, de gastar lo que no tenemos, yo encuentro que hay un mal planteo del presupuesto nacional, porque se está dando plata a carabineros y a militares para que la vayan a gastar en casinos, o joyas, o lo que sea, y ahí se pierde mucha plata. Encuentro que el país no está siendo partícipe de las grandes empresas que se llevan el gran capital hacia otros países, ¿no es cierto? Un sistema ejecutivo que no está ejecutando, no hay participación ciudadana porque no hay educación cívica, hay una desigualdad salarial y se han quitado políticas del gobierno. Por ejemplo, en donde estamos ahora situados fue las Torres San Borja, se hizo una política social de gobierno y toda una construcción por parte del Estado, que eso ya no existe, eso se borró con la Constitución. Y la regionalización. Y con respecto a la pregunta que hacía la profesora al principio, ¿qué elemento de política económica debiésemos tener para la Constitución? Creo que el Estado debiese ser partícipe de las grandes empresas y no, ¿cómo se llama?, estatizar las empresas, sino que ser un accionista. Porque en los casos de estatización al final se dan los colapsos de las empresas y eso no puede ser. Esa es mi pregunta, acotación. Francisco Vázquez por acá. Mi pregunta es bien breve. La verdad quería saber la opinión de ustedes con respecto
a si sería mejor una convención mixta constituyente o una convención constituyente, como para asegurar lo de la paridad que mencionaron. Yo. Hola, soy Amalia Campos, alumna de esta facultad. Más que nada quería decir que para mí el mercado en sí, un poco tomando lo que decía el colega de atrás, que el Estado en sí, el mercado en sí es indolente, porque el mercado no se preocupa de la equidad. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de preocuparse de eso? Obviamente es de las personas. O sea, el mercado no va a ser quien va a preocuparse de que los pobres estén en mejores condiciones o de que los marginados estén incluidos. Es nosotros. Y no me refiero a las personas con el Estado, porque el Estado en sí lo conforman personas, es verdad, pero esas personas muchas veces no alcanzan a vislumbrar todos los aspectos de la sociedad. Yo creo que a veces me pongo también la mano en el corazón y digo que como personas integrantes de una sociedad muchas veces decimos: Estado, tú hiciste esto mal y tú eres responsable, y muchas veces no decimos qué tengo que hacer yo, porque todos alegan muchas veces de que el Sename está la escoba, que las personas pobres están también no tienen educación, no tienen salud, y muchas veces la sociedad en sí es indolente y también polarizada. A veces las personas que tienen mucho dinero no comparten con las que tienen poco dinero, y eso es un fenómeno súper propio de Chile. O sea, ahora que han llegado más extranjeros, los extranjeros, amigos extranjeros me dicen: en Chile eso es muy marcado y es muy extraño y es muy negativo. O sea, ¿por qué se producen esas polaridades? Y yo creo que es un cambio de estructura, más que de corazón, y es también una cosa mental, también, como decía él, un tema de educación cívica. Decir: mira, acá hay valores, hay responsabilidades, que todos somos parte. Y no es solo alegar, sino que es también pensar en cómo yo lo hago, qué cambio puedo hacer. Muchas gracias. Profesor Eugenio Figueroa, del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Una primera reflexión, simplemente. Creo que el problema que se está viviendo y el problema constitucional no es un problema de hace 30 años, no nació hace 30 años, sino que viene con la historia de este país, ¿no es cierto? Y hay que mirar en la historia del mundo y la formación de nuestro país, con los conquistadores y la forma en que se hizo la conquista de este continente, etcétera, etcétera, de cómo nosotros fuimos armando esta patria, cómo se hizo, cómo se trató a los pueblos aborígenes, etcétera, etcétera, y cómo fuimos creando una sociedad absolutamente excluyente en general, con una cultura excluyente, con una cultura de poca consideración de la humanidad en general. Y el resultado de eso es una cosa muy profunda. Nuestra cultura tiene los valores de una sociedad excluyente en general, y a eso se suman las tremendas transformaciones que han habido en los últimos 30, 40, 50 años, culturales, tecnológicas, productivas, etcétera, etcétera, y esto le está pasando al mundo por encima, y ahí estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Y Chile está, como se dice ahora, despertando como uno de los primeros. Me preocupa el tema que se planteó, y creo que está en el subconsciente colectivo, del gran riesgo que se corre en estos procesos. Y cómo estos procesos, como se dijo acá muy claramente, pueden llevar a un despeñadero brutal, o pueden llevar al nacimiento de realmente una nueva sociedad con grandes promesas. Ustedes que son expertos en esto, y por eso se los pregunto, mirando la cultura chilena, mirando la institucionalidad chilena, mirando la forma en que procedemos en general, en la forma en que nos relacionamos, ¿cuáles son los grandes riesgos que estamos corriendo? ¿Cuáles son las posibilidades de que esto salga bien? ¿Qué cosas tenemos que nos pueden ayudar a que el proceso vaya bien? ¿Y de qué manera podemos manejar esos riesgos? ¿Del proceso o de la constitución final? Del proceso. Ya, dos cosas. Primero, respecto a la autonomía del Banco Central y la crisis asiática, yo lo escribí, fue muy mal conducida, y en eso no tengo ninguna duda, y estuvo mal. Ahora, el problema es lo que falta es el accountability.
que ha mejorado muchísimo. Y parte de eso es porque tenemos un Congreso débil. Y parte de eso hay otra cosa media complicada. A la política le gusta echarle la culpa al Ministerio de Hacienda, aunque no meta las patas, porque el banco se echa... Yo creo que tenemos un problema de institucionalidad para la accountability. No es el problema. No por la crisis asiática iba a venir otro mago y iba a decir que era mejor. Por eso es cómo funciona el Consejo, las deliberaciones, la transparencia. Hoy día se van a conocer hasta las actas. Yo soy partidario de que además se reporten los tapes. O sea, ese solo hecho va a cambiar mucho y lo hacen. Así que podemos discutir mucho, pero dejémoslo autónomo. Y después yo voy a dedicarme a defender la autonomía públicamente, porque no solo por esto, no es ideología. Esto es práctica y esto es lo que sabemos de la ciencia económica y de la evidencia. Segundo lugar, totalmente de acuerdo, yo creo que el tema de regionalización en Chile es crucial. No solo porque en Chile la plata la decide desde Santiago que se gasta en Concepción. Debería decidirla la gente de Concepción, no solo porque es más democrático, porque también es más eficiente. Son los que mejor saben lo que necesitan, son quienes mejor pueden evaluar sus trade-offs, son quienes mejor evalúan sus decisiones. No obstante, y esto es súper importante, la regionalización no consiste en crear más regiones, por el contrario, estamos llenos de regiones y no tenemos la capacidad de capital humano. Chile debería tener 6, 7 grandes regiones. Ahí hay que pensar cómo es jurídicamente federado y todas esas cosas que son bastante complejas. Y el último punto, el derecho, me gustó mucho lo que tú decías del derecho de propiedad y que no está consagrado, es súper interesante, porque por ejemplo, es bien interesante, los fondos de pensiones no hay derecho de propiedad ni siquiera a la partida, a ti te obligan a tomar parte de tu ingreso y ahorrarlo, y esa misma es la obligación que te impide. Y por último, yo voy a hacer una cosa que en estos momentos es políticamente muy incorrecta. Ya, se acabó el tiempo, jefe. Ya, tú me dijiste que te lo dijera, así que te lo digo. No, esta cosa es que el mercado, es indolente, el mercado es cruel, como decía don Patricio, nuestro gran líder, tiene también una cosa un poquito excesiva y el decir el mercado es bacán, obviamente, y va a resolver todo el problema, es absurdo. Pero tampoco seamos tan esloganistas. Yo creo que los mercados internacionales y la globalización ha reducido y ha disciplinado al mundo en eliminar trabajo infantil en África, porque hoy día una empresa que quiere vender en el mundo y usa trabajo infantil, en la medida que los mercados son globales, no puede usar trabajo infantil. Ha tenido implicancias también sobre el medio ambiente. Por lo tanto, y no viene de la bondad del mercado, viene de la presión ciudadana. Y eso yo creo que es súper importante. Pero ya, sorry, me tomé. Ya, se tomó más tiempo, pero el decano. Por esta vez te vamos a perdonar, decano. Oye, una sola pregunta sobre el tema del derecho de propiedad, porque creo que tal como lo planteaste, Gusto, quedó como un poquitito amplio. Hay que discutirlo y evidentemente hay que discutirlo, forma parte de la hoja en blanco, pero si pudiera ser un poquitito más preciso, porque es bastante obvio que hay algunas áreas, por ejemplo, en aguas, en concesiones mineras, en bienes nacionales de uso público en general, donde uno puede distinguir inmediatamente que hay un problema con el derecho de propiedad. Pero fuera de ese ámbito, ¿hay algunas otras consideraciones respecto al derecho de propiedad que a ti te preocupan o que crees que va a ser discutido? Ya, son muchísimas preguntas. Sí. Porque hubo un cafecito a la entrada, pero no hay almuerzo. No. No se lo puedo poner al almuerzo. Ya, voy a ir a la velocidad de la luz entonces. ¿Cómo se abordan los problemas complejos de nuestra Constitución? Yo creo que tenemos problemas complejos ahora y vamos a tener problemas complejos en el futuro. Entonces, mi particular percepción sería habilitar al sistema político para que respondiera a esas preguntas. Trataría que el tipo de respuestas que nos ofrece la Constitución solo fuera un marco. Pero si ahora es el problema de la crisis hídrica, ojalá que el sistema político pueda deliberar y encontrar una salida para el sistema hídrico sin necesariamente volver a enmendar la Constitución, sino vamos a estar en ese ejercicio permanentemente. Yo no sé si... Yo creo que la pregunta sobre la indolencia es compleja de responder, porque el sistema no es una única cosa, el sistema son... ¿Qué son? Son las instituciones, son las personas, es la educación, son las familias. ¿Dónde encuentra uno esa indolencia para contestarla y asignarle esa indolencia? Sí tengo la sensación de que la empatía es un valor que debiera tener más importancia y que eso nos invita a hacer un tránsito desde una sociedad más colectiva a desde el estado, a mi entender, bastante individualista en el que estamos.
A mí me gusta la convención constituyente, a secas. 100% electa. No está Florcita Motúa. Podría cantar la canción, pero sería un jugo más o menos. El problema no es de 30 años, sí, el problema es mucho más antiguo. O sea, pensar, nosotros estamos viendo una foto, pero si uno piensa en la lógica colonialista, creo que está presente, creo que es parte importante de las dificultades con las que, entre otras materias, se ha abordado el conflicto en la Araucanía o en el Gualmapu, desde donde uno quiera enfrentar la situación. Entonces, yo lo dije hace un rato, nada es lo mismo, pero todo se parece. ¿Qué es lo interesante de aquella perspectiva histórica? Para responder a parte de las preguntas, en realidad, respecto a cuál es el riesgo. Yo soy una optimista patológica. Entonces creo que han habido momentos en la historia en los cuales nuestra clase política y nosotros como sociedad hemos estado frente a tránsitos históricos duros y hemos tomado buenas decisiones y malas decisiones. Los acuerdos del 89, duros o no, con las consecuencias que tuvieron, para mí fueron buenas decisiones. Y lo que pasó hace un par de semanas con el acuerdo para generar una nueva constitución también fue una decisión correcta y es un buen acuerdo. Y confío y tengo la esperanza de que durante estos 2 años que se vienen, nuestra clase política continúe tomando buenas decisiones. Y pienso que el mayor riesgo que encontramos es que no lo haga. Bueno, quisiera concentrarme en 3 o 4 temas, no más. Sí, la primera cosa, el riesgo. A mi modo de ver, el riesgo mayor es que surjan pretensiones de volver a que la discusión constitucional sea un juego de suma cero. Hoy tenemos que claramente afirmar que la discusión sobre una constitución, sobre una casa común para todos, es un juego colaborativo. Y no podemos salirnos de esta lógica. Es y debe ser un juego colaborativo. La constitución no es un juego en que unos ganan y otros pierden. Cuando se construye una casa común es para que todos podamos razonablemente habitar en ella y convivir en ella. Es un juego en que la colaboración es clave. Y el riesgo es que surjan siempre posiciones, personas desde posiciones, o partidos, grupos, movimientos, desde posiciones que pretendan resguardar. Hay que hacer que la lógica colaborativa sea la que predomine y no salirnos de esa línea. Si nos salimos de esa línea, va a terminar mal. Segundo aspecto que me interesaba enfatizar, el tema de mercados, globalizaciones. Sí, aquí hay un tema potente. Desde el punto de vista constitucional, hay una discusión y hay una tradición de discusión entre la relación entre derecho y mercado. Y ciertamente una afirmación muy dura desde el constitucionalismo, hay una cierta tradición en orden a afirmar algo que voy a decirlo de una manera simpática. Mientras Adam Smith hablaba de la mano invisible del mercado, el constitucionalismo es la mano visible del mercado. Es la mano que regula el mercado. El derecho regula el mercado. El derecho tiene preeminencia sobre el mercado. No puede establecerse una relación de paridad entre política, derecho y mercado. Hay una relación en la cual hay una clara presencia hegemónica entre la política, el derecho y el mercado. El mercado son creados por el derecho. A veces son restringidos y se crean monopolios por el derecho. A veces se establecen condiciones en que se favorecen una competencia más libre y más justa. No olvidémonos de eso. Competencia libre, pero también justa. Competencia y colaboración entre agentes económicos. El sistema de los clústeres territoriales es allí la prevalencia del principio de colaboración entre los agentes económicos para favorecer el desarrollo de industrias. No es todo competencia, es colaboración. Y la colaboración tiene que tener un rol significativo en el desarrollo económico. Y ciertamente el tema constitucional en relación con la globalización es un tema sensible, porque la antigua pretensión
constitucional del Estado de pretender regular por sí, única y exclusivamente, el funcionamiento de los mercados, sabemos muy bien que con el flujo internacional de capital y otras tantas cosas más, esa pretensión hoy es al menos más tímida. No puede pretender el Estado regular aspectos que lo sobrepasan. Y claramente hay una relación ahí entre Estado y mercado que por supuesto que hay que comenzar a revisar con calma. En relación con el tema de las propiedades nuevamente, ¿dónde están las mayores discusiones? Por supuesto que están. Aguas, peces, minería, el tema de la propiedad de ciertos bienes públicos, van a ser parte de las discusiones. El tema, ¿dónde está, a mi modo de ver, la clave? La clave no es tanto el riesgo a que se discuta de quién son los peces, a quién le corresponde distribuir la energía eléctrica, etcétera. Lo que hay que pensar son los regímenes de transición. Les voy a contar una anécdota que es verdadera. En el año 1823, cuando la Constitución estableció definitivamente la abolición de esclavitud, venía un ciudadano argentino que tenía residencia en Chile, que traía 2 esclavos. Y en el tránsito, en el camino, esos esclavos, de acuerdo a la Constitución que en esa época se aprobó, quedaron libres. Y este ciudadano argentino pidió una indemnización. Una indemnización porque le habían privado un bien de su propiedad. La discusión es muy antigua. Cada vez que se ha producido una discusión de fondo, un tema constitucional sobre temas de derecho de propiedad, este ha sido la norma base, la reflexión central. Hay que tener cuidado con los regímenes de transición. Es en los regímenes de transición donde debemos poner el énfasis para asegurar algo que yo soy convencido, del principio de la indemnidad patrimonial. Pero la discusión es compleja, Guillermo, porque pongamos el siguiente ejemplo, un ejemplo real que tiene antecedente, cuando se nacionalizó el cobre, la discusión sobre cómo debía indemnizarse, hay toda una discusión. Pero le voy a poner un caso real, que me quedé con las ganas como abogado de tramitarlo. El caso es el siguiente: se expropió un bien a un valor conforme a la tasación comercial que existía en el lugar en ese momento. Sin embargo, yo decía no, tiene que pagarse más. ¿Por qué tiene que pagarse más? Porque hay una relativa expectativa tangible, cierta, con antecedentes en predios colindantes, que se ha modificado la ordenanza respectiva y que permite mayores niveles de construcción y de constructibilidad. ¿Qué acontecía? Por tanto, de que eso, si se producía un cambio normativo, se iba a producir un cambio muy significativo en el valor de la propiedad. Muy, pero muy significativo. ¿Cuál era la pretensión? La pretensión era que se indemnizase no solo el daño directo, sino que también, y el daño directo y el daño inmediato, sino que también se indemnizase o se incluyese dentro de la indemnización el daño inmediato, que es la perspectiva, la expectativa de una contingencia de mayor ganancia o pérdida. Le pongo el siguiente ejemplo. Si usted va a expropiar una empresa, ¿cuál es el valor? ¿El valor libro, el valor que tiene registrado la empresa conforme a su contabilidad, o conforme al valor que se transan las acciones en el mercado? Y claramente el segundo es el valor especulativo, es un valor de carácter especulativo, porque tampoco sabemos, no es la transacción en bolsa el valor económico verdadero, sino que es el valor de acuerdo a las expectativas que tienen los actores del mercado en ese momento, pero que también podemos saber y sabemos que esas expectativas pueden bajar o pueden descender o pueden bajar. Entonces, el tema es el quantum de la indemnización y cómo se mide y cuáles son los criterios para medir los quantum de la indemnización. Mi recomendación frente a las discusiones que van a venir sobre el tema de la propiedad de las aguas, propiedad de los peces, propiedad de los servicios públicos, propiedad de la minería, es que cualquier intervención que se apruebe en esa Carta Fundamental tiene que ir acompañada con un régimen transicional apropiado. Bien, muchas gracias. Antes de despedirnos, quiero presentar a Diego Pardo, que llegó tarde, se iba a sentar allá, pero el decano lo intimidó y se puso acá, lo intimidó, esa es la verdad. Pero Diego es codirector de Lexen y con él vamos a estar preparando el próximo año toda la serie de eventos que van a
ir acompañando el proceso constituyente tan importante por el cual está transitando el país. Muchas gracias a todos, muchas gracias Decano por su entusiasta apoyo. Integral y econometría.